Lunes 16 de agosto, buenos días a todos. ¿Vieron esa gente que dice que se confiesa directamente con Dios? Según su religión personal, individual, inventada a la medida de su gusto, elige los sacramentos a conveniencia y decide si el ministro ordenado le sirve, entre comillas, sirve, o no le sirve, también entre comillas, para sus intereses personales. Una de mis frases preferidas para estos seres humanos con un barniz muy diluido y de mala calidad de católico apostólico romano, una de mis frases les decía es: si para confesarte lo haces directamente con Dios, por favor, no me hagas perder el tiempo, anda y que te dé la comunión Él. Si no sirvo para un sacramento, tampoco te sirvo para el otro. Del pequeño catecismo católico, yo creo, veremos hoy el sacramento que podemos denominar confesión, reconciliación o penitencia. Si hacemos memoria y prestamos atención, al principio de cada celebración eucarística, recitamos en común: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, etc. Oramos así porque cada uno de nosotros sabe muy bien que es un ser humano, una persona que puede hacer y pensar cosas malas, una persona que puede hacerse culpable ante Dios, ante nuestros semejantes y ante las criaturas que nos han sido confiadas. Oramos así confiando en nuestro Señor Jesucristo, que dice de sí mismo: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto es de Mateo 9:13. Jesús comienza su vida pública haciendo esta viva exhortación: conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. Mateo capítulo 4. A quienes se escandalizan de que Él trate con pecadores, Jesús les dice: en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Esto es de Lucas 15. Jesús en las parábolas habla de Dios que ama a los hombres, criaturas suyas, como un padre o una madre ama al hijo o a la hija. Su amor aguanta mucho, su amor se mantiene, aunque las personas amadas vayan por sus propios caminos desoyendo la palabra y quebrantando los mandamientos divinos. Jesús habla permanentemente del Papá del cielo. Exhorta vivamente al pueblo, a cada uno, a convertirse y volverse hacia aquel que es paciente, que es magnánimo para perdonar. Jesús, con la autoridad de su Padre, promete a los pecadores reconciliación y perdón, vida nueva. Su iglesia, como comunión de hermanos y hermanas, es el lugar de contacto en el que un hijo perdido, una hija perdida, cuando se convierten, sienten que los brazos del Padre están abiertos para él o para ella y experimentan la alegría que siente el Padre de que un hermano o un hijo, una hermana o una hija hayan sido encontrados. A este encargo dado a la Iglesia se refiere el evangelista San Juan cuando narra que Jesucristo, en la víspera del día de Pascua, se encuentra con sus discípulos, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les promete la autoridad para perdonar las culpas unos a otros. También San Mateo piensa en este ministerio de reconciliación cuando atestigua que Jesús promete a Pedro, como fundamento que es la Iglesia, le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es de Mateo 16. El perdón de los pecados que afirmamos en el credo lo experimenta concretamente cada individuo en el sacramento de la penitencia o reconciliación. Cada bautizado puede recibir el sacramento de la reconciliación por medio de un sacerdote que haya obtenido de la Iglesia autoridad para hacerlo. La persona que después del bautismo haya cometido un pecado grave tiene que reconciliarse con Dios y con la comunidad de los creyentes antes de recibir la Sagrada Comunión. Al pecador se le exige que reconozca su culpa
y que tenga el firme propósito de cambiar de vida. Que confiese su culpa y esté dispuesto a reparar el mal hecho en la medida que le sea posible, la injusticia cometida, y que acepte también la penitencia que el sacerdote le impone. En caso de necesidad, cuando no es posible la confesión individual de las culpas, el sacerdote puede impartir a un grupo de personas el perdón y la reconciliación. Esto pasa cuando hay un caso de guerra, de catástrofe. Lo que acabamos de pasar en la pandemia, hubo situaciones en las cuales tuvimos que aplicarlo. Es algo extraordinario la absolución general. Pero cada individuo está obligado a hacer posteriormente la confesión individual de sus culpas cuando tenga oportunidad para ello. Había sacerdotes antes, algunos viejitos quedan todavía, que cuando la persona va a recibir la absolución le decía el pésame. El pésame, lo ideal, pues yo confieso, el decirle a Jesús, mira, estuve para la mona, me arrepiento, quiero ser totalmente tuyo, quiero cambiar de vida. Eso lo ideal es decirlo antes o después, porque la absolución es muy hermosa. La Iglesia compuso una oración cuando el sacerdote impone las manos, que tiene palabras llenas de ternura. El Señor quiere darnos perdón, pasa la página, se olvida, y la paz en el corazón. Voy a leer ahora la fórmula de la absolución. Miren qué bonita que es. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tengamos siempre en cuenta que el único que perdona es Dios. El sacerdote es un instrumento. Cuando un cura se confiesa con otro cura, o cuando el Papa va a confesarse, que hemos visto las fotitos o las filmaciones en el Vaticano, el sacerdote absuelve. El que perdona, el único que puede perdonar, que para eso murió el Hijo en la cruz, es Dios mismo. 3 conceptos para entender, para comprender mejor. Conversión, arrepentimiento, significa el hecho de apartarse del mal y de estar dispuestos decididamente a un nuevo comienzo. Cuando se habla del sacramento de la penitencia, se acentúa que el pecador está dispuesto a reparar su culpa. Se habla de la confesión cuando se trata de la confesión individual de los pecados. Suele hablarse también del sacramento de la reconciliación o de la conversión. Distintos nombres, pero siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. Concepto perdón. Nos remitimos ahora al número 1497 del Catecismo propiamente dicho de la Iglesia Católica. La confesión individual e íntegra de los pecados graves seguida de la absolución es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Y ahora vemos el concepto pecado. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corrobora. Lo dice el Catecismo de la Iglesia en el 1854. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. El Señor esté con ustedes
Los bendiga Dios Todopoderoso, también a sus seres queridos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios lo quiere.